Hoy viajamos hasta el comienzo de los años 20, momento de pleno despegue para Ford Motor Company. Su capitán, Henry Ford, estaba viendo cómo sus negocios estaban en pleno auge, vendiendo miles y miles de vehículos para los cuales tenía planes propios. Entonces eran tiempos en los que los británicos habían monopolizado el negocio del caucho, y Henry Ford, un visionario nato, trató de abrirse paso en este sector para poder abastecer a todos sus vehículos con sus propios neumáticos. En 1928, al norte de Brasil, llegaba la noticia. Los habitantes de aquella región estaban a punto de recibir a un nuevo visitante, un hombre que venía con la promesa de reactivar su maltrecha economía y de presentarles un nuevo estilo de vida. Aquel hombre era obviamente Henry Ford. Un año antes, el multimillonario había adquirido hasta 1 millón de hectáreas de tierra asentadas en la cuenca del río Tapajós, en lo más profundo de la selva amazónica brasileña. La misión: establecer una fuente privada de caucho, a raudales, y para ello el magnate bautizó esta colonia americanizada, entre comillas, como Fordlandia. Durante la previa a este negocio, Brasil se erigió como la única fuente de caucho del planeta, de manera que desde este vasto estado federal se abasteció de material a todo el mundo industrializado. En algún momento de la historia, Henry Wickham, un explorador británico, logra hacerse con unas semillas de contrabando, semillas de caucho obtenidas directamente del territorio brasileño. Y es así como la Gran Bretaña lograría erigir su propio imperio del caucho, estableciendo una nueva plantación en Sri Lanka, una población del sur asiático con unas condiciones idóneas para el cultivo de esta especie, porque esto es un factor detonante en esta historia, quedaros con este detalle. Los británicos, siendo una sociedad con unos recursos más avanzados en términos de desarrollo e industria, pronto superarían la producción de Brasil y monopolizaron todo el negocio. Por supuesto que Henry Ford estaba al tanto de todo esto, y en este punto comenzó a vislumbrar un negocio, como siempre. El mundo del caucho, ahora gobernado por los británicos, estaba incrementando los costes de sus nuevos vehículos modelo A, así que lo primero era contactar con Brasil para que desde allí le proporcionaran los terrenos necesarios para fundar una producción propia de caucho. Desde Brasil, que impotentes habían visto caer su negocio, aceptaron la alianza propuesta por el señor Henry. Y así es como en lo más profundo de la selva tropical brasileña nacía oficialmente Fordlandia. Pero la ambición de Henry Ford era mucho más profunda. Cada vez estaba más convencido de que al margen de la producción de automóviles tenía un papel, o mejor dicho, una misión social. Tenía un extraño fetiche con la creación y la dirección de metrópolis enteras. Su proyecto más grande había sido la creación de una enorme ciudad industrial emplazada en el norte de Alabama. Tendría 120 kilómetros de largo y se abastecería de energía mediante la construcción de una represa en el río Tennessee. Obviamente esto nunca llegó a materializarse, era un poco locura, ¿no? Un proyecto desorbitado. Bueno, finalmente Ford se decidió por una ubicación para su ciudad ideal que estaba mucho más al sur de Alabama, el Amazonas nada menos. Ahora su objetivo no era simplemente exportar el látex a su sede de Dearborn, sino que sus ambiciones habían vuelto a vislumbrar la construcción de una pequeña población que albergara en su sociedad la filosofía Ford, trayendo nuevos horizontes de futuro a una parte olvidada del planeta. Inicialmente Ford se había propuesto extraer hasta 38.000 toneladas de látex de sus terrenos de caucho para después trasladarlo directamente a las fábricas de Detroit, etc. Pero el terreno no fue desbrozado en exclusiva para la explotación del susodicho material, sino que una vez limpio se trazaría sobre él el nuevo modelo de ciudad estadounidense. Ford se caracterizaba además por pagar bien a sus empleados, por haber implementado una buena estructura de trabajo y por ofrecer un prolífico planteamiento social para la nueva y pequeña metrópoli. Jornadas laborales, hospital, escuela, piscina, panaderías. Eso sí, todo erigido bajo los estándares del más puro estilo norteamericano. Cuando todo esto comenzó a finales de 1928, una tripulación se había reunido en el futuro emplazamiento de la ciudad. Bueno, para acceder a esta ubicación se debe tomar en el aeropuerto más cercano un avión hacia Santarém y posteriormente se debe tomar un ferry hasta la ciudad de Itaituba y de ahí ya se accedería a Fordlandia, a lo que fue Fordlandia. Bueno, en unas pocas horas ya se podría vislumbrar el gigantesco puesto industrial abandonado con las ventanas destrozadas, como están hoy en día.
Pero ciertamente, tiempo atrás, los materiales no llegaron a Fordlandia hasta principios de 1929. La construcción comenzaría entonces bajo el mando del noruego Einar Oxholm, quien supervisó el trazado de toda la ciudad. Se implementaron también sistemas de transporte para movilizar a todos los residentes de la ciudad, y los trabajadores se alojaban en atractivas casas blancas del estilo americano. La disonancia es que se asentaban en mitad de la jungla, y teniendo en cuenta las premisas territoriales y culturales, Ford fue demasiado lejos. Estaba tratando, en cierto modo, de moldear una cultura social a su estilo, cambiar el rumbo natural del ser humano, como quien dice. Se pretendía emular la utópica sociedad americana limpia e inmaculada, la cual siempre fue eso, una utopía. Esas ideologías y estos valores morales que venían acompañados de la nueva ciudad comenzaron a incomodar a los trabajadores, que eran en su mayoría brasileños, obviamente. Dicho esto, Ford había creado en su propio subconsciente un mundo de fantasía donde no había carne, ni alcohol, ni prostitución. Esperaban estrictamente que los trabajadores cumpliesen con un código de estrictos valores morales, con ideales sesiones vespertinas de lectura de poesía, sesiones de canto y refinamientos varios, ¿no? Aparte, los trabajadores locales estaban obligados a usar cierta ropa y etiquetas con su nombre al más puro estilo estadounidense, y debían alimentarse además con avena, arroz integral y ciertos enlatados como parte de una dieta saludable, o sea, una vida idílica, que bueno, para el que la quiera. Como era de esperar, hartos de tanta pamplina, el 20 de diciembre de 1930 el pueblo comenzó a mostrarse hostil, y es aquí cuando comenzaron las protestas, las reyertas. Organizaron una revuelta contra el personal de Ford allí presente, y los disturbios destruyeron la planta y una gran cantidad importante de vehículos Ford. Pero llegados a este punto, aquellos disturbios supondrían una parte ínfima de la caída de Ford en esta aventura. Era el menor de sus problemas, quizás. El núcleo existencial de la ciudad quedaría destruido por el fracaso de las cosechas de caucho. Bueno, he sabido que Henry Ford no era muy amigo de los expertos, ¿no? De la gente especializada en una disciplina. Les consideraba personas un poco locas y jamás les tuvo en cuenta, la verdad. Por lo que, como solía hacer habitualmente, inició este ambicioso proyecto sin comprobar si las selvas tropicales podían producir caucho comercial, caucho de calidad. Es decir, un material que se pudiera extrapolar a la industria, realmente. Y el problema es que en este territorio, en la selva amazónica, las plantas se deterioraban en demasía durante la estación cálida y seca. Es decir, comenzaban a aparecer hongos, orugas y otras plagas que prácticamente destruían los árboles de caucho más jóvenes. Cuando se percataron de esto, vieron que todo había sido un fracaso. Una inversión con pérdidas millonarias resultante en la absurda cantidad de 750 toneladas de caucho. Eso es todo lo que Ford pudo extraer de su aventura transamazónica. Para más Inri, ni un solo kilo de ese caucho fue utilizado para la fabricación de neumáticos, ya que, como os acabo de comentar, era un material de pésima calidad, no servía. Pero bueno, a pesar de haber sobrevivido a reyertas, plagas y ciertamente a un inminente declive comercial, Fordlandia prevaleció en el mapa durante casi una década. Mientras Ford ya estaba metida de lleno en la producción de vehículos militares destinados a la Segunda Guerra Mundial, Fordlandia comenzaba a ser ocupada por el personal militar estadounidense. Una vez finalizada la guerra, Henry Ford se vio ciertamente en un estado de salud delicado, y es ahí donde delegaría sus gestiones en su nieto, Henry Ford II, quien comenzó a recortar por doquier los gastos de la empresa. Los tiempos de posguerra eran tiempos difíciles, y había que deshacerse de los activos que menos rindiesen. Fordlandia fue el primero de ellos. La verdad que si hacemos un balance, esta no fue una idea para nada descabellada. Por supuesto, si se hubiera llevado a cabo de una forma mucho más racional, ¿no? Henry Ford aquí cometió dos errores garrafales en esta empresa. El primero fue tratar de imponer una perspectiva extranjera a los trabajadores locales. Y el segundo fue no escuchar a la madre naturaleza. Aunque obviamente sabemos que la selva amazónica desempeña un papel crucial en el mantenimiento del ecosistema global, sus bosques no deben, o mejor dicho, no están diseñados para ser tratados como un recurso destinado al consumo o la explotación comercial. Un error, por cierto, que no solo Ford cometió, sino que muchas otras empresas siguen cometiendo. Esta es otra de esas historias que tenéis que agradecer a un suscriptor, ¿no? Una historia
que está olvidada, de la que se han pasado años sin hablar y que a través de un simple DM pues resucita aquí en el canal de Bowmaster, ¿no? Muchísimas gracias, amigo, por desbloquear este recuerdo, esta fantástica historia. Yo ni me acordaba de los detalles. Si te metes de lleno, hay mucha más información sobre el tema. Pero si te metes de lleno es muy interesante el concepto de Forlandia. Decidme qué os ha parecido. No hay ningún vehículo protagonista en esta historia, como ya hemos tenido alguna también de este tipo. Y yo creo que os gustan bastante. Os leo a todos los comentarios. Ya sabéis, siempre que una idea es buena, que una idea es original y que no está demasiado explotada, yo os tengo en cuenta. Como veis, extrapolo vuestras ideas a vídeos. Tengo, ya os he dicho muchas veces, la lista negra. Así que no dudéis en escribirme por DM, por los comentarios, por las otras plataformas. Y yo, si es una buena idea, que merece la pena y que no está muy comunicada, muy explotada, yo os la traigo. Gracias, como siempre, todos los miembros, a todos los que estáis aquí, y sabéis que tenemos una cita el jueves que viene a las 21:00, que regresamos con los superturismos. Además, otro vídeo que elegisteis vosotros por votación. Un saludo.